La transmisión comienza con una afirmación que no deja espacio para la duda. En el centro del relato aparece Zeng Torun, pronunciando palabras que suenan a convicción absoluta. No fue una frase improvisada ni un comentario al pasar. Fue una declaración firme, casi urgente. Tenía que aceptar este proyecto, expresó con seguridad. Y esa necesidad es la que hoy analizamos. El presentador explica que no se trató simplemente de una oferta más. Fue una propuesta que, según se percibe, marcó un antes y un después. En su tono no había vacilación. Había determinación. Esa determinación despertó preguntas inmediatas. ¿Qué hacía tan imprescindible esta decisión? El relato avanza destacando que, a veces, los proyectos llegan en el momento exacto. No cuando todo es cómodo, sino cuando el cambio es inevitable. Zeng dejó entrever que esta elección no fue solo profesional. También fue personal. Como si aceptar fuera una forma de avanzar. Como si rechazarlo hubiera significado quedarse atrás. El estudio permanece en silencio mientras el presentador reconstruye el momento. No hubo dramatismo exagerado. Solo una claridad poco habitual. Esa claridad sorprendió a muchos. Porque mostró a un Zeng decidido, sin ambigüedades. Se recuerda que en el mundo del espectáculo las decisiones rara vez son simples. Cada proyecto implica riesgos. Cada paso puede redefinir una trayectoria. Sin embargo, en esta ocasión, la elección parecía obligatoria. No por presión externa, sino por convicción interna. El presentador subraya que la palabra tenía fue la clave. No dijo quería ni me interesaba. Dijo tenía. Esa diferencia cambió la interpretación. Sugiere compromiso. Sugiere propósito. Y eso le dio peso a la declaración. El ambiente narrativo se vuelve reflexivo. Aceptar un proyecto puede ser una apuesta. Pero también puede ser una respuesta a algo más profundo. Tal vez a una necesidad de crecimiento. Tal vez a una búsqueda personal. El relato no afirma, pero insinúa. Se menciona que quienes lo conocen notaron un brillo distinto en su mirada. No era solo entusiasmo. Era convicción. Esa convicción es difícil de fingir. Y cuando aparece, se nota. El presentador lo describe con detalle. La historia continúa recordando que cada decisión pública tiene eco. El público analiza, interpreta y comenta. Sin embargo, en este caso, la reacción fue más de curiosidad que de sorpresa. Porque la seguridad transmitida fue contundente. No dejó espacio para dudas. El relato evita entrar en detalles específicos del proyecto. Se mantiene en el terreno de la emoción y la determinación. Eso refuerza la idea de que lo importante no es el qué, sino el por qué. Y el por qué parece estar profundamente arraigado. El presentador señala que aceptar algo inevitable puede ser liberador. Cuando la decisión ya está clara por dentro, el anuncio solo la confirma. Así sonó esta revelación. No como una sorpresa, sino como una consecuencia lógica. Como un paso que ya estaba escrito. Se destaca también el momento en que lo dijo. Sin titubeos, sin rodeos. Esa franqueza fue lo que más impactó. Porque mostró a un Zeng alineado con su elección. Y cuando alguien está alineado, se percibe. La narración se acerca a su desenlace enfatizando la importancia de asumir riesgos. En toda carrera hay puntos de inflexión. Este parece ser uno de ellos. No por el ruido externo, sino por la firmeza interna. El presentador retoma la frase inicial, dándole aún más fuerza. Tenía que aceptar este proyecto. La repite lentamente. Como si cada palabra pesara.
Y en ese peso se resume toda la historia. Así concluye el relato, con una sensación de decisión tomada sin arrepentimiento. No hay dudas ni segundas lecturas. Hay determinación. Y esa determinación marca un nuevo capítulo en su camino profesional.